En el sombrío otoño de 1917, las potencias centrales se enfrentaban a una realidad ineludible y aterradora. El tiempo se agotaba rápidamente para sus esperanzas de lograr una victoria decisiva en la Primera Guerra Mundial. La entrada de los Estados Unidos en el conflicto del lado de la Entente significaba que pronto cualquier intento de éxito sostenido en el frente occidental sería prácticamente imposible frente al inmenso poder industrial y humano estadounidense. Las poblaciones de Alemania y del Imperio Austrohúngaro estaban exhaustas, hambrientas y desmoralizadas por años de privaciones. La alianza entre Berlín y Viena se encontraba tensa, especialmente porque el joven emperador Habsburgo, Carlos I, coqueteaba en secreto con la idea de firmar una paz separada para salvar su imperio de la desintegración. Sin embargo, no todo estaba perdido. En el este, Rusia estaba siendo consumida por la revolución bolchevique y pronto buscaría salir de la guerra. Esto dejaba a Italia como la única amenaza externa inmediata para Austria-Hungría. Si las potencias centrales lograban aliviar la tremenda presión en el frente italiano, donde se habían librado 11 sangrientas e infructuosas batallas a lo largo del río Isonzo desde 1915, el Imperio Austrohúngaro podría mantenerse en pie y ayudar a Alemania en su desesperada ofensiva final planeada para la primavera de 1918. Así se gestó la batalla de Caporetto, que se convertiría en la mayor victoria de Austria-Hungría en la guerra, pero también en el catalizador de su ruina definitiva. Inicialmente, el emperador Carlos I deseaba fervientemente llevar a cabo una ofensiva contra Italia utilizando exclusivamente sus propias tropas. En una carta dirigida al Kaiser Guillermo II de Alemania, Carlos apeló a la historia, argumentando que cada oficial austríaco llevaba en la sangre el deseo heredado de sus antepasados de luchar contra su enemigo hereditario. Su objetivo era que Alemania tomara más posiciones en el frente ruso para liberar divisiones de los Habsburgo y que Berlín simplemente les prestara artillería pesada. No obstante, el alto mando alemán tenía otros planes. A estas alturas del conflicto, los generales alemanes desconfiaban profundamente de los austríacos, sabiendo que Viena anhelaba una paz sin anexiones territoriales, una postura que chocaba frontalmente con las ambiciones imperiales alemanas. Además, consideraban que el ejército austrohúngaro era demasiado débil para ejecutar una ofensiva exitosa por sí solo y temían que un fracaso provocara el colapso total de su aliado. Por lo tanto, Alemania decidió tomar las riendas. Aprovechando la captura de Riga en el frente oriental en septiembre, que liberó tropas alemanas experimentadas, Berlín creó el 14º Ejército. Esta formación mixta de unidades alemanas y las mejores divisiones austrohúngaras fue puesta bajo el mando del general alemán Otto von Bülow, asegurando así que la operación estuviera firmemente dirigida por la doctrina militar germana. El plan estratégico, bautizado como Operación Waffentreue, Hermandad en Armas, era audaz e innovador. El objetivo era infiltrarse en las líneas italianas a lo largo de un frente de 40 kilómetros cerca del pueblo clave de Kobarid, conocido como Karfreid en alemán y Caporetto en italiano. Utilizando tácticas de tropas de asalto, Sturmtruppen, que ya habían probado su eficacia en Riga, las unidades debían evitar los puntos fuertes del enemigo, infiltrarse rápidamente por los valles, tomar las posiciones elevadas y avanzar a toda velocidad hasta alcanzar el río Tagliamento. Un oficial austríaco describió magistralmente esta táctica como un puño que atraviesa una barrera y luego abre sus dedos. Para lograrlo, reunieron a unos 350.000 hombres y 2.500 cañones, listos para enfrentarse a unos 250.000 italianos apoyados por 1.300 cañones. A pesar de la ventaja numérica, la logística era una pesadilla. Las rutas de suministro dependían de caminos de montaña estrechos y peligrosos, escaseaban las locomotoras y los vagones de tren, y las tropas atacantes carecían de suministros básicos, enfrentando la falta de alimentos, cigarrillos e incluso algo tan elemental como la sal. En el bando contrario, el ejército italiano no estaba preparado para el inminente infierno. La moral de las tropas estaba por los suelos, destrozada tras 2 años de ofensivas suicidas ordenadas por el comandante en jefe, el general Luigi Cadorna. Su disciplina excesiva e inhumana, que incluía diezmar unidades y ejecuciones por infracciones menores, había alienado a sus propios hombres. Las posiciones defensivas italianas eran vulnerables,
muchas de ellas con el traicionero río Isonzo a sus espaldas, y el alto mando no había tomado medidas adecuadas para una defensa en profundidad. La ceguera del mando italiano fue tal que, en la víspera de la batalla, cuando dos oficiales austrohúngaros, un rumano y un checo desertaron para advertir a los italianos sobre la ubicación y la hora exacta del ataque, Cadorna ignoró por completo las advertencias, distraído por intrigas políticas en Roma y convencido de que el enemigo estaba demasiado agotado para atacar. La madrugada del 24 de octubre de 1917, envuelta en una densa niebla y lluvia incesante, marcó el inicio del desastre para Italia. Las potencias centrales desataron un bombardeo de artillería corto pero increíblemente intenso que duró apenas 4 horas. La verdadera innovación y el terror de este ataque fue el uso masivo de gases venenosos. Utilizaron una mezcla conocida como Buntkreuz, cruz de colores, diseñada con una crueldad metódica. Primero, gases irritantes obligaban a los soldados italianos, presas del pánico y el dolor, a quitarse sus rudimentarias máscaras antigás. Inmediatamente después, inhalaban agentes químicos mucho más letales que inundaban las trincheras. La sorpresa fue absoluta. Cuando la infantería germano-austríaca salió de sus trincheras, encontró debilidades flagrantes en las líneas italianas, adentrándose como un cuchillo en mantequilla caliente. Entre los atacantes se encontraba un joven y brillante teniente de 25 años llamado Erwin Rommel, sirviendo en el batallón de montaña de Württemberg. Rommel y sus hombres aprovecharon la oscuridad, la lluvia y la confusión generalizada para ejecutar a la perfección las tácticas de infiltración. En lugar de atacar las posiciones fortificadas de frente, se deslizaron cuesta abajo a través de los arbustos, flanquearon a los italianos y los atacaron desde arriba. En un relato posterior, Rommel describiría cómo sorprendieron a guarniciones enteras que no sospechaban que el enemigo ya estaba en su retaguardia, obligándolos a rendirse en masa. La audacia, la velocidad y el engaño mostrados por Rommel en Caporetto le valieron la condecoración más alta de Alemania, la Pour le Mérite, y sentaron las bases de las tácticas de guerra relámpago que él mismo aplicaría décadas más tarde en el norte de África y Francia durante la Segunda Guerra Mundial, ganándose el apodo de «el zorro del desierto». El éxito de la ofensiva superó las expectativas más optimistas de los mandos alemanes y austríacos. En el transcurso del primer día, unidades enteras del segundo ejército italiano se encontraron flanqueadas, rodeadas o aniquiladas. La confusión reinaba de manera suprema. Decenas de miles de soldados italianos se rindieron, algunos con profundo dolor y vergüenza, como relataría el teniente Carlo Gadda, mientras que otros, simplemente exhaustos de la carnicería sin sentido impuesta por Cadorna, sintieron un oscuro alivio al creer que, al convertirse en prisioneros, la guerra al fin había terminado para ellos. El frente colapsó por completo, originando una retirada caótica donde el orden militar se desintegró. Las carreteras se llenaron de ríos de hombres desorganizados que huían hacia el oeste. Cadorna, que solo se enteró de la magnitud del ataque a media mañana, fue incapaz de coordinar una respuesta efectiva. Para empeorar las cosas, intentó eludir su responsabilidad emitiendo comunicados infames en los que culpaba cobardemente a la falta de resistencia y a la traición de sus propias tropas, una afirmación que indignaría a la nación durante años. Mientras las fuerzas italianas huían presas del pánico, dinamitando puentes y dejando a divisiones enteras atrapadas en la orilla oriental del río Tagliamento, escenas de caos militar e injusticia sumarísima que luego el escritor Ernest Hemingway inmortalizaría en su novela Adiós a las armas, las tropas de las potencias centrales avanzaban implacablemente. Sin embargo, su propio éxito amenazaba con desbordarlos. Las tropas asaltantes estaban muertas de hambre. A medida que capturaban inmensos depósitos de suministros italianos, la disciplina comenzó a fracturarse. Oficiales austríacos documentaron cómo soldados demacrados, con uniformes destrozados y ojos inyectados en sangre, se detenían para saquear alimentos, botas y provisiones en los pueblos conquistados. A pesar de estas demoras logísticas y de las fricciones crecientes entre los mandos alemanes y austríacos, con acusaciones cruzadas de lentitud y falta de cooperación, el avance continuó implacable, cruzando el río Livenza a principios de noviembre. El desastre militar provocó un terremoto político en Roma. Ante la amenaza inminente de que Venecia cayera en manos enemigas, el gobierno italiano colapsó. El nuevo primer ministro,
Vittorio Emanuele Orlando, asumió el poder y suplicó ayuda desesperada a Gran Bretaña y Francia. Temiendo que Italia sufriera el mismo destino que Rusia y colapsara en una revolución, París y Londres enviaron rápidamente refuerzos, desplegando finalmente 200.000 hombres en la península, aunque los generales británicos como Douglas Haig mostraban un abierto desdén hacia la capacidad combativa de sus aliados italianos. Una de las condiciones impuestas por los aliados, y una necesidad evidente, fue la destitución inmediata de Luigi Cadorna. Fue reemplazado por el general Armando Díaz, quien inteligentemente relajó la disciplina punitiva, mejoró las raciones y el trato a las tropas, logrando reconstruir lentamente la moral del ejército en su hora más oscura. Finalmente, a mediados de noviembre, la apisonadora de las potencias centrales comenzó a perder fuerza. Sus líneas de suministro estaban extendidas más allá de cualquier límite racional y el cansancio era extremo. Los italianos, ahora bajo el mando de Díaz y reforzados por los aliados, lograron establecer una línea de defensa sólida a lo largo del río Piave y en el macizo del Monte Grappa. En esta defensa heroica jugaron un papel crucial los jóvenes reclutas nacidos en 1899, los famosos ragazzi del 99, quienes, con apenas 18 años, se mantuvieron firmes frente al último empuje enemigo. La batalla de Caporetto había terminado. En apenas 17 días, el frente se había desplazado 150 kilómetros hacia el interior de Italia, eliminando cualquier amenaza sobre el corazón de Austria-Hungría. El costo humano y material del enfrentamiento fue asombroso. Italia sufrió cerca de 40.000 muertos y heridos, pero lo más devastador fue la pérdida de unos 290.000 prisioneros y más de 300.000 desertores o rezagados. Las potencias centrales, que perdieron entre 50 y 70.000 hombres, capturaron un botín gigantesco, casi 1 millón de abrigos, 10 millones de raciones de comida, carbón y 3.000 piezas de artillería. Además, el avance provocó un éxodo masivo de hasta 1 millón de refugiados civiles que huyeron de las zonas ocupadas, generando una crisis humanitaria brutal en una Italia rural y empobrecida. Irónicamente, la mayor victoria de Austria-Hungría resultó ser profundamente pírrica. Aunque la maquinaria de propaganda austrohúngara y la Iglesia Católica celebraron el milagro de Caporetto, instando a comprar bonos de guerra bajo la premisa de que Dios está con nosotros, la realidad interna del imperio era trágica. El masivo esfuerzo logístico requerido para mover tropas, municiones y artillería hacia el frente italiano había paralizado por completo la red ferroviaria del imperio. En consecuencia, el suministro de alimentos, ya críticamente escaso, dejó de llegar a las grandes ciudades austríacas. La población civil, en lugar de beneficiarse de los enormes botines capturados en Italia, se hundió aún más en la inanición y la miseria. Esta hambruna exacerbó las tensiones sociales y nacionalistas internas, precipitando el ineludible colapso de la monarquía de los Habsburgo apenas un año después. Así, la batalla de Caporetto pasó a la historia no solo como una obra maestra del arte operativo militar y el terreno de prueba para futuros líderes militares como Rommel, sino también como el esfuerzo colosal y desesperado que terminó por quebrar la columna vertebral del imperio austrohúngaro.